Estamos en la estación hidrobiológica Chascomús, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario, y el gusto de saludar a un amigo de mucho tiempo, el licenciado Gustavo Verazain. Y la verdad, Gustavo, me resultaron patéticas esas imágenes de la cantidad de pejerreyes, fundamentalmente, que han aparecido muertos en la ribera de la laguna. Y queremos saber cuáles son las causas desde el punto de vista científico. Un gustazo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, sí, hay que tener en cuenta que las lagunas en la provincia de Buenos Aires realmente tienen niveles hídricos muy bajos, y eso, bueno, trae un montón de complejidades que muchas veces hacen incompatible con la vida de los peces. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en invierno también hubo una mortandad en la laguna, fundamentalmente porque la laguna se encontraba muy baja, hizo fríos muy intensos, el agua se enfrió lo suficiente como para que algunas especies de peces mueran o no aguanten esas temperaturas, y eso es lo que se conoce como mortandades de invierno por temperaturas extremadamente bajas. En este caso, bueno, nos encontramos con una mortandad por temperaturas elevadas, por encima de los valores normales. Generalmente las altas temperaturas también traen que bajen los niveles de oxígeno disuelto en el agua, como otras cosas, ¿no? Y bueno, y dentro de las especies que necesitan mayor cantidad de oxígeno para vivir en la laguna está el pejerrey. O sea, el pejerrey es una especie que generalmente en las mortandades de invierno no se ve perjudicada porque no tiene problema con las bajas temperaturas, pero sí aparece generalmente en las mortandades de verano porque necesita altos niveles de oxígeno y, como te decía, con las altas temperaturas bajan esos niveles, pero a su vez también lo perjudica cuando las temperaturas del agua están generalmente por 28 o 29 grados centígrados, 30. Y es muy probable que hayan llegado a esas temperaturas, así que se empiezan a juntar distintos fenómenos para que se produzca la mortandad de pejerrey, ¿no? Además, ¿de qué manera juegan las bacterias que pueden estar contaminando a la laguna? Bueno, para el caso específicamente del tema de las cianofitas, son algas que están y estuvieron siempre en los cuerpos de agua. Pero en la medida que los cuerpos de agua están fertilizados o les entra mayor cantidad de materia orgánica o les ha entrado históricamente, no solo a la laguna Chascomús, sino a cualquier otra laguna, y es muy común este fenómeno en los diques, en los embalses de distintas provincias de Argentina. Lo que hace cuando se producen estas floraciones algales es que de día haya una gran cantidad de producción de oxígeno a través de la fotosíntesis, pero que de noche no hacen fotosíntesis y respiran, ¿no? Igual respiran de día también, ¿no? Pero lo que hacen muchas veces es bajar los niveles de oxígeno por la respiración, y eso trae como consecuencia que también se produzcan mortandades de peces, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el pejerrey es el más sensible a la falta de oxígeno. Ahora, esas cianofitas en muchos casos se producen estas floraciones. ¿Floración qué quiere decir? Que hay una explosión demográfica muy grande en poco tiempo. Entonces, si vos tenés cierta cantidad de cianofitas, luego de una floración, los niveles se aumentaron exponencialmente. Y esas algas muchas veces, incluso con una brisa, puede hacer que las concentre en determinado lugar de la laguna. Y hemos comprobado más de una vez, en una laguna grande, por ejemplo, que haya una mortandad específica en un sector de la laguna, que es donde se van acumulando esas algas. Y tal vez en otras partes de la laguna esa mortandad no se produce. Así que bueno, son varios los fenómenos que para aclarar algo que es corriente, un mito tal vez, estas cianobacterias nada tienen que ver con los residuos cloacales, por ejemplo, ¿o sí? Bueno, lo que estarían haciendo residuos cloacales es fertilizar, es como que entra materia orgánica a un cuerpo de agua y lo que hace es actuar como fertilizante. Cualquier fertilizante va a hacer que haya una mayor producción de algas, pero por suerte... Es un proceso natural. Claro, sí, en cuanto a las fertilizaciones naturales, sí. No, me refiero a la existencia
de las bacterias Las cianobacterias en la laguna. Claro, sí, estuvieron siempre, o sea, están siempre y están en todos los cuerpos de agua. Ahora hay una dirección que está dedicada al control de estas floraciones algales, una dirección provincial, y está haciendo monitoreos en diferentes lagunas. Ha hecho convenio con varios municipios donde se toman muestras de agua, se analiza el color, se sacan muestras, pero además se está analizando en forma virtual, o sea, a través de satélites. Imágenes satelitales que pueden detectar los diferentes colores del agua de las lagunas, y de esa manera clasifican a las lagunas de acuerdo a la cantidad de cianofitas que más o menos hay. Y tienen como un semáforo que nos indica en qué condiciones se encuentra esa laguna en cuanto a la cantidad de cianofitas. Me llamó la atención la cantidad de pejerreyes muertos, lo que quiere decir que hay una densidad realmente interesante dentro de la misma. Sí, realmente se vio una buena cantidad de pejerreyes, pero es como que se vio en algún sector de la laguna y no necesariamente en otros, que podría estar explicando este fenómeno que te decía de que muchas veces las algas se concentran en determinado lugar. Nosotros los que andamos monitoreando y haciendo estudios en las lagunas realmente tenemos idea de la cantidad de peces y de biomasa que puede haber de peces en una laguna, y muchas veces las mortandades, si no son totales o muy grandes, no nos llaman mucho la atención. Entonces, por ejemplo, hace poco hubo una mortandad importante en la laguna de la Salada Grande de Madariaga y vimos imágenes realmente muy conmovedoras. A las 2 semanas tiramos una red para hacer una prueba y sacamos en un ratito 90 pejerreyes de 800 gramos, de 1 kilo y pico, o sea que podemos asegurar que si bien la mortandad a la vista del hombre es importante, el impacto que tiene realmente en la población de pejerrey es mínimo. ¿Pero por qué? Porque generalmente las poblaciones de peces en una laguna son muy grandes. Eso alienta la esperanza de entonces que la especie se siga manteniendo dentro de nuestra laguna de Chascomús. Sí. Es decir, que la mortandad no ha llegado a su totalidad. Creo que no. De todas maneras, la semana que viene vamos a estar haciendo estudios en la laguna para ir evaluando la población, no solo la de pejerrey, sino la de otros peces. Pero estamos seguros que seguramente hay todavía una buena cantidad de pejerrey. Y la idea es evaluar también la población de bagarito o porteño, porque ahí sí hemos visto que este invierno en algunas lagunas como la Chichís, la mortandad fue muy grande, de porteño y de sabalito. Así que la idea es empezar a evaluar cómo se encuentran las poblaciones, porque por suerte la laguna de Chascomús todavía tiene cierto nivel de agua y seguramente también tiene una muy buena cantidad de población de peces, ¿no? Hablas del nivel del agua. Realmente ha sido importante la pérdida de profundidad que han tenido las lagunas, en especial la nuestra, ¿no? Claro, sí, por la sequía, pero hay que tener en cuenta que hay muchísimas lagunas que directamente se secaron. O sea, el hecho que todavía tengamos aproximadamente 1 metro de agua hace que, las esperanzas que si se cambia la sequía por una parte neutra o un periodo de lluvias, se recupere rápidamente, ¿no? Sí, no, yo me refería a la pérdida de profundidad por sedimentación que a través de los años se ha ido produciendo y que, antiguamente la laguna contaba con una profundidad mucho mayor que favorece la vida dentro de ella. Sí, ese es otro fenómeno que también ocurre en todas las lagunas, ¿no? Casualmente en la laguna de Chascomús fue una de las primeras en que se logró determinar la cantidad de centímetros de sedimento que aumentaba la laguna por año. Y eso lo hizo el doctor Nauris Dangaos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo pudo determinar? Porque encontró dentro del sedimento una película de ceniza volcánica.
O sea que esa erupción volcánica, esas cenizas llegaron creo que en el año 30 y pico. 32. Exactamente. Y entonces, algunos volcanes chilenos. Claro, exactamente. Entonces estimó que de la línea de ceniza volcánica hacia arriba, midió la cantidad de sedimento que había y determinó cuántos centímetros de sedimento había crecido en esta laguna. Pero hay que tener en cuenta que en ese momento, seguramente vos recordás, la laguna tenía mucha gran cantidad de vegetación sumergida. Y esa vegetación sedimentaba. Entonces había gran cantidad de vegetación que nacía, crecía, se moría. Entonces seguramente el crecimiento de la columna de sedimento en esos años seguramente es mayor que los que ocurren ahora, donde el sedimento podría crecer mínimamente a través de los peces y el fitoplancton, el zooplancton que se muere, ¿no? ¿Hay algún paliativo para evitar esa sedimentación? Imposible. Sí, pero son esas ideas que se tienen y que se han aplicado en otros ecosistemas, que es el dragado de las lagunas, pero como su nombre lo indica, el dragado debería hacerse con una draga. Y la draga tendría como función sacar la máxima cantidad posible de sedimento de la superficie de la laguna, no hacer un pozo en un lugar determinado para rellenar un bajo en otro lugar como se hizo con el dragado en Chascomús, que realmente no se hizo un dragado de una gran superficie de sedimento de la laguna, sino que fueron en forma muy puntuales para un relleno de lugares o de bajos que se encontraban en la cercanía de la ciudad, ¿no? ¿Y la situación del resto de las encadenadas es similar a la laguna central? Yo creo que no, que están en peores condiciones todavía. Vitel directamente se secó. Adela creo que tenía muy poca agua. Mortandades han existido en todas estas lagunas. Se han visto una mortandad bastante importante en la laguna Barranca, en la laguna Chichís, en Tablillas. O sea, no sé, no he andado muestreando en las lagunas, mortandades hubo en todas y no es de extrañar que tal vez la que más agua tenga sea la laguna Chascomús. ¿Qué tiempo llevaría, si las lluvias se normalizan, en producirse la renovación del agua de la laguna para purificarla? Mirá, hay muchas lagunas que están secas, que si hay una lluvia importante con las cuencas y arroyos que desembocan en esas lagunas, muchas veces en pocos meses ya esas lagunas tienen 1 metro de agua. Y lo importante es que a través de la siembra con huevos y alevinos de pejerrey, esas lagunas se recuperarían en forma muy rápida, sobre todo las poblaciones de pejerrey, que es la que el hombre siembra desde la estación hidrobiológica, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, se hace esa tarea y ya se comprobó que funciona muy bien y la recuperación de la población es muy rápida. ¿Pero por qué es muy rápida? Porque una vez que vuelve el agua a una laguna, enseguida se pone verde y se llena de algas, o sea, de fitoplancton. A los 20, 30, 40 días ya empieza a haber en la laguna zooplancton, que son organismos que se alimentan del fitoplancton. Y el zooplancton es el alimento del pejerrey. Quiere decir que cuando sembramos una laguna donde se secó, volvió el agua, es una laguna que está llena, repleta de alimento para el pejerrey. Entonces, en esas lagunas, en esas condiciones, el pejerrey tiene crecimientos extraordinarios. O sea, crece muchísimo más de lo normal y se reproduce al año, y a los 2 años las lagunas generalmente están llenas de pejerrey y generalmente sin otras especies que puedan competir o que puedan ser depredadores de esa población de pejerrey. Así que laguna que se secó y vuelve el agua, la recuperación de la población de pejerrey es muy rápida. Lagunas que se quedan con agua también se quedan con peces. Entonces hay que ver cómo quedaron las poblaciones de peces, qué es lo que predomina, si hay competencia, si hay mucha depredación, etcétera. Pero bueno, ese es el trabajo que vamos a empezar a realizar, donde se recuperen un poco los niveles de agua, que seguramente va a ser en los próximos meses. De lo que sí estoy seguro es que van a tener un trabajo muy intenso entonces en el futuro para hacer la repoblación necesaria de la que estás hablando. Sí, eso desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se viene haciendo hace muchos años, y para que tengas una idea, ya estamos teniendo reservas de lagunas que todavía están secas.
O sea, hay gente muy previsora que ya está pidiendo alevinos, previendo que vuelvan a tener agua en las lagunas. Así que sí, hay muchas zonas, muchas lagunas de 200, 300 hectáreas que se han secado y que bueno, ya los productores, los clubes de pesca, los municipios ya tienen en cuenta el hecho de poder sembrarlas, ¿no? Gustavo, más allá del famoso calentamiento global, estos son ciclos naturales que se da dentro de la naturaleza, ¿no es así? Sí, mirá, casualmente hay estudios que registran las precipitaciones, las inundaciones, las sequías desde el año 1600. Y bueno, ahí si uno analiza o ve ese gráfico, puede ver que como primer dato es que es muy común que haya o sequía o inundación. Son muy pocos los años que podríamos llamarlos normales. Y los primeros años, desde 1600 a 1800 y pico, predominaban las sequías. O sea, me imagino con impacto muy grande en las lagunas, porque no era un año de sequía, sino varios años de sequía, alguno normal, alguna inundación y nuevamente unos cuantos años de sequía, ¿no? Y para los últimos años, bueno, ya da como un periodo más húmedo, donde hay ya un poco más de predominio de las inundaciones. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el pejerrey, como todos los peces, ¿no? Pero el pejerrey, que es el de mayor importancia económica, se adapta a esto. Y está comprobado que al pejerrey lo benefician más las inundaciones que la sequía. Entonces, la sequía te marca que una laguna se aísla, deja de estar conectada con otros arroyos, con ríos o con otras lagunas. Y el pejerrey en esas lagunas donde no hay cambios no se siente muy bien, y hay otras especies que en la competencia le pueden ganar, como es el porteño o el bagarito. En cambio, con las inundaciones, el pejerrey es el primero donde corre agua en salir de un ambiente, ir a otro y colonizar incluso una gran cantidad de lagunas que de pronto eran campos sembrados, pero generalmente ese campo sembrado, cuando tiene 1 metro de agua, generalmente está lleno de pejerrey, que por supuesto vino de otra laguna. O sea, las inundaciones son movilizadoras, es un gran vehículo para que en forma natural el pejerrey empiece a colonizar también un montón de lagunas que anteriormente estaban aisladas o que directamente estaban secas. Bueno, un tema realmente apasionante, daría para seguirlo, pero vos sabés lo acotado que es el tiempo en la televisión. Te agradezco mucho la atención, como de costumbre, y nos vamos optimistas después de esta charla, porque pensamos que tal vez el daño sobre la masa itícola había sido mayor de la que aparentemente es. Claro, no, bueno, lo vamos a estar comprobando seguramente los próximos días, pero seguramente todavía quedó una gran cantidad de peces en la laguna. Gracias, Gustavo. Adiós.